Buenos días. Antes que nada quería presentarme. Mi nombre es Belén Díaz Afonso, soy psicóloga sanitaria. Quería agradecer la invitación a estas jornadas dentro de la red tinerfeña de municipios saludables y concretamente a la entidad colaboradora, ERTE, la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife, y a la entidad patrocinadora, la Fundación En Masa. En el marco de estas jornadas, mi intervención está centrada y enfocada principalmente a mi experiencia y formación en el ámbito clínico. El título propuesto para esta primera intervención, manejar tus emociones, pensar, sentir y actuar. Digamos que estará centrada toda mi intervención en ese manejo saludable de las emociones con la idea de tener mejor bienestar. Cada vez más se entiende que la salud corporal y mental no son fenómenos aislados. Los diferentes estudios ven la salud mental y la salud corporal como un continuo. Nuestro estado emocional tiene una influencia directa y evidente en nuestro estado fisiológico. Las emociones revelan un enredado movimiento químico cerebral. Los síntomas afectan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos ansiosos, nuestro cuerpo secreta hormonas como pueden ser el cortisol o la adrenalina, que afectan al funcionamiento de varias partes del cuerpo. Pero hablaremos del cortisol un poco más adelante. Antes de entrar en esta parte más técnica, definamos lo que son las emociones. Digamos que las emociones son esa respuesta que ofrece el cuerpo a las situaciones, eventos de nuestro día a día, digamos, de la vida, es nuestra manera de ser y nuestra manera de estar. Paul Ekman, asesor de la película De Revés de Pixar, una película que recomiendo para todos los públicos, creó lo que se conoce como el sistema de codificación facial de acciones. Digamos que a través del estudio del movimiento de los músculos de la cara, de la cabeza y de los ojos, estableció que había 6 expresiones faciales universales que relacionó con las principales emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Cuando hablamos de emociones, pensamos en estados de ánimos positivos y estados de ánimo negativos. Positivos: aceptación, afecto, agradecimiento, alegría, amor, bienestar, diversión, entusiasmo, esperanza, felicidad, gozo, humor, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de esas emociones asociadas a esos estados más negativos, hablamos de dolor, de angustia, de ansiedad, rabia, soledad, aburrimiento, culpa, decepción, desesperación. Volvamos a esa relación entre salud física y salud mental. Lo que pienso y lo que siento repercute en nuestra salud y en nuestra conducta. La importancia de nuestros pensamientos en el estado de ánimo, en la forma de ver la realidad y concretamente en la salud. Cuando las emociones se convierten en enfermedades físicas, estamos ante lo que se denomina enfermedad psicosomática, que tiene manifestaciones fisiológicas muy variadas. Las personas que sufren estrés crónico, ansiedad o depresión, en un porcentaje alto padecen síntomas físicos como pueden ser fatiga, cefalea, alteraciones gastrointestinales, dolores de espalda, contractura, vértigo, mareo, hormigueo o enfermedades de la piel. El problema surge cuando la enfermedad que se instala en el cuerpo es de mayor gravedad, afectando de una manera más directa a nivel neurológico. Hay pacientes que han llegado a no poder mover una pierna o un brazo. También es verdad que un malestar físico prolongado puede afectar gravemente a la vivencia emocional de una persona. Los principales trastornos psicosomáticos estarían muy relacionados, por ejemplo, con el sistema nervioso: migrañas, cefaleas, dolores de cabeza, vértigos, náuseas, hormigueos, parestesias y parálisis muscular. También podrían estar relacionados con los sentidos: visión doble, ceguera transitoria, afonía. Relacionados con el sistema cardiovascular tenemos lo que son las taquicardias y palpitaciones.
relacionados con el sistema respiratorio, presión en el pecho, sensación de falta de aire, y más relacionado con el sistema gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, dificultad para tragar. Normalmente alguien que empieza con un dolor, primero va al cardiólogo, al internista, al neurólogo, al digestivo y por último al psiquiatra o al psicólogo si es que consigue ir. Voy a ponerles un caso, el caso de Adelina, una paciente que tuve en consulta. Bueno, no se llama Adelina. Adelina tiene 49 años y trabaja en un gabinete de abogados. Hay algunos datos que son ficticios, obviamente. Acude a consulta diciendo que tiene algo malo en la cabeza, en la parte posterior de los ojos y mucho dolor de cabeza y estómago. Llama muy asustada pidiendo cita para lo antes posible porque se siente muy mal, está muy nerviosa. Esto es lo que describe en la primera sesión. Ya desde niña tuve problemas de miedos y angustia por situaciones que a mí me parecían insuperables y que al resto de las personas de mi entorno no les parecía que era para tanto. Todo comenzó hace unos años cuando diagnosticaron al padre de Adelina de cáncer. A partir de ese momento quedó un poco tocada. Pero todo empeora tras detectarse un mioma en una revisión rutinaria por su ginecólogo, y aunque éste le explica que es un tumor benigno sin posibilidad de malignidad alguna, en su fuero interno siempre piensa lo peor. Esto es lo que relata Adelina. Comienzo a sufrir enormemente. El dolor de estómago y la sensación de tener como una bola son continuos. Debo tener algo en el estómago. Como consecuencia, el apetito disminuye y comienzo a perder peso. Pérdida de peso que por supuesto intento controlar diariamente. Todos mis síntomas unidos a la pérdida de peso me hacen temer lo peor. Y comienza de nuevo el círculo vicioso. Más dolor, más angustia, menos apetito, menos peso y así sucesivamente. Pierde el interés por ver la televisión. Lee cualquier cosa, cualquier tipo de publicación en internet buscando información sobre las distintas enfermedades que ella piensa puede tener. Y todo lo que pueda representar la posibilidad de tener cáncer. No quiere salir, está muy triste y solo quiere llorar, le duele mucho la cabeza, tiene náuseas, malestar intenso en el estómago. Actualmente está tan alterada que no puede concentrarse. Falta al trabajo en su peregrinaje de médico en médico, digestivo, neurólogo, nutricionista, y todos le dicen que no tiene nada. En ocasiones el término psicosomático tiene un tinte despectivo. No es que los pacientes no sientan dolor o que no tengan esos síntomas, no se los inventan. Un origen psicosomático se diagnostica por exclusión. Afortunadamente, la medicina actual tiene más en cuenta esa conexión emocional y enfermedad. Es importante que cuando se derive un paciente a psiquiatría o a psicología no se le dé a entender que va porque no tiene nada. Para el paciente lo más importante es que no sienta el mensaje de que no le pasa nada, porque realmente es él quien está sufriendo. La ansiedad y la depresión son enfermedades. Desmitificar la salud mental, que cuando te envíen o te deriven al psiquiatra o al psicólogo no pienses que te estás volviendo loco o que todo te lo estás inventando. Lo que uno siente, lo que percibe o cree puede ser crucial a la hora de enfrentarse a una enfermedad. Por este motivo es importante tener una actitud sana y ajustada. Digamos que puede ser esa actitud el antídoto más poderoso. Iniciábamos la charla hablando de esas hormonas que secretamos, ¿no?, cuando estamos tensos y nerviosos. Y una de ellas es el cortisol. Imagínense que un día van caminando y un conductor realiza una maniobra inadecuada. Afortunadamente nada sucede, pero tu organismo percibe una amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Entonces aparece
el cortisol. La taquicardia, la sudoración, el aumento de temperatura que se produce tras ese enorme susto se traduce en una información que pasa por el tálamo, por la corteza cerebral, ahí se procesa de manera cognitiva y se decide, en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante esa amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales situadas por encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas entre las que destaca la adrenalina y el cortisol. Ese pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desvanecerse del todo y regresar a ese nivel normal. Pero, ¿qué pasaría si estamos eternamente preocupados y en alerta? ¿Qué pasa si esos y sí se apoderan de nosotros? El cerebro no entiende de realidad o de ficción e interpreta esas posibles amenazas como si estuviera sucediendo en ese momento. Cuando estamos en alerta, porque pensamos en cosas que nos inquietan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real y por tanto libera cortisol como si de una amenaza real se tratase. Si este estrés es prolongado, el cortisol se vuelve dañino, afectando a nuestro organismo en forma de síntomas descritos anteriormente. En consulta y en un sentido de particularidad ejemplizante, muchos pacientes y ante la pregunta por los motivos, objetivos, expectativas a conseguir en la terapia, la respuesta casi siempre es ser feliz. Una vida sin dolor pasa por ser el objetivo prioritario. Acudimos al profesional para no sentir y para no pensar. No hay atajos ni fórmulas que aseguren la felicidad. Hay que tener cuidado con esos mensajes de si quieres, puedes. Vivimos en un mundo que propaga recetas para casi todo. Cómo ser feliz, las claves para ser feliz siguiendo estos pasos, cómo evitar el sufrimiento, hasta incluso he llegado a escuchar cómo aprender inglés en 3 días y durmiendo. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Ideas donde no sufrir es un valor en alza, una trampa para creer que se puede con todo. Hemos comprado la idea de que tenemos que estar perennemente siendo felices y hacer siempre cosas divertidas y que te guste, sentirte querido sin sufrir por ello, tener las ideas claras sin tener dudas, pensar en positivo. En ocasiones creemos que no lo merecemos todo, que es bueno que tengamos acceso a todo lo que deseamos. No puedes tener días malos, no puedes tener situaciones desagradables, no puedes sentir cosas que no te gusten. Emociones desagradables como la tristeza, como el miedo, como la frustración, el aburrimiento. Un mal día se considera un síntoma de fracaso. El mundo ha perdido un poquitito el sentido. Se está sustituyendo el vivir por sentir. Buscamos satisfacción, experimentar, sentir. Por este motivo nos ocupamos en luchar con el malestar y nos olvidamos de propiciar el bienestar. La pandemia y en concreto la cuarentena sesgó muchas de las maniobras que antes poníamos en práctica para normalizar esas emociones más negativas. Abrazos, salir, quedar, entrar, viajar. Durante ese tiempo, mi colaboración puntual junto a la colaboración desinteresada de mis colegas para dar ese soporte emocional que no estaban gestionando de manera eficaz las emociones, me di cuenta de que la frase que más se repetía es no puedo, es que no puedo ver, no puedo ir, no puedo hacer. Aceptar que algo está pasando no es resignación, no significa tolerancia, no significa aguante o fatalismo. Es aceptar que nos guste o no está pasando. Es elección de las experiencias
tal y como son, con conciencia plena, con una actitud de apertura. Luchar contra lo que no podemos cambiar, contra lo que no está en absoluto bajo nuestro control, es un potenciador de malestar. Yo planteaba la siguiente cuestión o pregunta a esos pacientes. ¿Y lo que sí puedes hacer? Muchas veces convertimos el dolor en sufrimiento porque nos empeñamos en que las cosas sean de otra forma y no todos los problemas tienen solución. Lo que hay que cambiar es el enfoque, buscar las soluciones al problema si las hay y saber manejar las emociones desagradables que te ocasionan el problema. Iniciábamos este apartado hablando de la felicidad como un bien al alza. ¿Y si a lo mejor no es necesario ser feliz? ¿Y si es mejor hablar de bienestar, vivir a gusto, en paz, en calma, en sintonía con lo que somos, aceptando la vida tal y como es, propiciando, por supuesto, y potenciando las emociones agradables, los momentos de calidad, los pequeños detalles, siempre desde el realismo de la conciencia y no desde la trampa de ese positivismo irracional, ya que siempre habrá días buenos y días malos. Disfrutar del camino, del aquí y el ahora, estar en lo que se tiene que estar, sin prisas y con objetivos, metas, valores a corto, medio y largo plazo, disfrutando siempre del camino. Quería terminar esta charla hablando de la ansiedad, ese miedo, esa emoción tan común en los seres humanos que en casos extremos puede resultar tan paralizante que limita seriamente nuestra vida. El miedo, como tal, aparece sin permiso y los pensamientos del no puedo dejan en nosotros una sensación en el estómago que nos paraliza. El miedo es una emoción universal, inevitable y necesaria, una especie de alarma adaptativa al medio ambiente, fundamental en nuestra estabilidad interior y supervivencia. Sin miedo seríamos unos seres incautos e insensatos. La ansiedad, cuando se presenta y se queda, tiene un efecto nocivo en nuestro organismo. Sentir ansiedad es normal, pero si esta es muy intensa, frecuente y duradera e interfiere con las actividades de la vida diaria, estaremos frente a un problema de salud mental. Cuando se ha padecido un ataque de ansiedad o de pánico, se experimenta una realidad espeluznante. En esos momentos el miedo se apodera de nuestra mente, aparece una barrera que nos impide pensar, sentir con claridad y gestionar la realidad. El sufrimiento y la angustia toman el control dirigiendo nuestros pensamientos, sensaciones y acciones. Los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo son los que más limitan la autonomía del sujeto que la padece, obstaculizando su funcionamiento, ya que queda atrapado en un bucle donde la lucha contra la ansiedad se convierte en un verdadero problema. La ansiedad tiene un impacto considerable en el bienestar personal, en las relaciones sociales, en la productividad laboral. Su alta prevalencia, su curso recurrente pueden convertirla en una enfermedad inhabilitante. Descubrir el por qué al profesional le resulta útil de cara a establecer un análisis funcional y como explicación al paciente. El problema surge cuando éste queda atrapado en una lucha interminable donde el porqué solo trae un pasado angustioso y un futuro ansioso. Es más útil estudiar cómo funciona el sistema perceptivo receptivo de la persona frente a la realidad. Lo que importa es el aquí y el ahora. A veces las soluciones intentadas son las que alimentan dicho problema. La evitación, la no aceptación y la no acción serían, entre otras, los principios de un modelo de patología, la inflexibilidad psicológica. La necesidad de regular el malestar de modo inmediato hace que las acciones estén dirigidas al escape, a la evitación del malestar.
sin darnos cuenta que al final la sensación de placer a corto plazo se transforma en una sensación a largo plazo de falta de control. Aceptación abierta, sin fatalismo, sin resignación, con clarificación y elección de valores que den cabida a las acciones que conecten con nuestro presente, con lo vivido en el momento. No sabremos afrontar y superar nuestros miedos si siempre los estamos bloqueando. Marchar por la vida incluye tropiezos, miedos, cansancio, errores, posibles pérdidas a lo largo del camino. En terapia no se eliminan los baches, se enseña a caminar entre ellos. Más que luchar para eliminar los contenidos de los pensamientos, la persona podrá vivir con ellos de acuerdo a cómo los valora. Es hacerle un sitio a la ansiedad y aprender a vivir con ella. Se aprende a vivir en alerta. Se focaliza toda nuestra atención en esos síntomas, haciéndolos más intensos, más frecuentes y más duraderos. Nos asustan, queremos que desaparezcan y nos olvidamos de lo primordial. Detrás de cada síntoma hay un problema que debemos afrontar. Darle vueltas a lo que te pasa interfiere y contribuye a mantener el problema. Lo importante para sentirnos bien es aceptar vivir en el presente. Lo ocurrido y el futuro nos llevan o nos llenan de tristeza y ansiedad. La clave es posicionarnos en el presente saludable con un proyecto de vida, gestionar la culpa y el perdón y mirar siempre al futuro con ilusión. Modificar la conducta de los pacientes repercutirá positivamente en sus sensaciones. Si hago lo que me gusta, me siento bien y cuando me siento bien, pienso mejor. Huir por el camino placentero, sin baches, sin tropiezos, es cómodo, pero nos aleja de nuestro camino. Y si el verdadero problema está ahí, en la falta de un proyecto claro, Nietzsche decía lo siguiente: aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Hemos comentado a lo largo de toda la charla que sentirse mal puede no ser asumido como algo natural, de manera que los sentimientos provocados terminan por ser algo a eliminar. La presencia de malestar o angustia nos lleva a un patrón conductual de evitación. De esa manera, la escapada temporal que provoca la evitación elimina momentáneamente sentir y pensar. Y se consigue realmente a corto plazo eliminar momentáneamente ese malestar, pero a la larga no solo no eliminamos el problema, sino que aumentamos la intensidad de ese malestar. Y además, esa conducta evitativa nos va alejando de nuestra vida. ¿Cómo nos aleja? ¿Qué formas tenemos de evitar? Me quedo en casa, no tengo ganas de salir. Así evito enfrentarme a esas situaciones que me generan malestar. No tengo ganas de coger el teléfono, ya lo cogeré. No me apetece salir a ningún sitio. No asumo tareas difíciles y paso tiempo en la cama. No quiero pensar en los problemas, no quiero tomar decisiones y bueno, consigo estar entretenido mientras veo la tele, internet y así me distraigo. Reflexiono o también la culpa puede ser un momento en el que me enrede y que me impida enfrentarme a lo que no quiero ver. Pero toda esta habitación no me aleja de mi vida. Al final, muchas de las situaciones intentadas para eliminar el malestar no funcionan. Hay que sentir, hay que pensar y hay que actuar. Muchísimas gracias.